Desde que vi la película de Lucario y vi esta escena donde se nos mostraba un árbol evolutivo de todos los Pokémon, he quedado fascinado con la idea de ver uno completo. Y aunque sabemos que existe un árbol evolutivo oficial de Game Freak en algún lado, pues lamentablemente nunca nos lo han mostrado y probablemente nunca lo harán. Sumémosle a eso que los árboles evolutivos hechos por los fans no son del todo fieles al canon, y como resultado aquí me tienen después de más de un año de haber trabajado en mi propia versión del árbol evolutivo. En el video pasado nos centramos en los Pokémon que cobraron vida fuera del planeta Tierra, especies que al haber nacido en otros planetas, en otros universos y en otras dimensiones, su única conexión filogenética con el resto de seres vivos del mundo Pokémon se encuentra en Mew, el ancestro de todos los Pokémon, y por lo tanto la rama de extraterrestres, como habrán visto, está bastante separada del resto del árbol. Pero ahora que empezaremos a hablar sobre el reino de los animales, vamos a tener que dejar más claras un par de reglas, pues no todo es tan evidente como pareciera. Por ejemplo, hay que dejar claro que los tipos de los Pokémon no afectan demasiado su posición en el árbol evolutivo, pues podemos encontrar insectos, reptiles y mamíferos de tipo fuego, y por lo tanto no tiene ningún sentido que estén conectados solamente por ser de tipo fuego. Otra cosa que a primera vista podría dar la impresión de que es relevante son los grupos huevo. En papel tiene sentido que los Pokémon que compartan un mismo grupo huevo estén más conectados entre sí en el árbol filogenético. Sin embargo, cuando dejas de verlo tan superficialmente y te pones a ver las listas de los grupos huevo, te das cuenta que esto no tiene ningún maldito sentido, pues prácticamente todos los grupos huevos incluyen Pokémon de todo el árbol evolutivo. Tenemos ratones, perros, rinocerontes, caballos, monos, serpientes, todo en un mismo grupo huevo. Y hay algunos Pokémon que comparten múltiples grupos huevos, que no tengo idea cómo funcionaría eso biológicamente. De hecho, la misma existencia de los grupos huevos no tiene sentido biológicamente. En la biología, determinar qué es una especie es bastante complicado, bastante más de lo que se pueden imaginar. Y uno de los consensos científicos que hay para determinar las especies es que un macho y una hembra puedan reproducirse y que la cría sea fértil. Y bajo la lógica de los grupos huevo, eso significa que todos los Pokémon existentes dentro de un mismo grupo huevo son la misma especie, porque todos ahí se pueden reproducir entre ellos y todos darán crías fértiles. Y eso no tiene sentido. No importa cómo lo veas, los grupos huevos no tienen sentido y por lo tanto no los tomaremos en cuenta. Probablemente sea una simple mecánica del juego hecha para que la crianza no sea tan simple. Así que tomando en cuenta esto, comenzaremos a hablar de uno de los reinos más grandes de la vida en la Tierra, el reino animal, partiendo con los nidarios y pasando a los moluscos, arácnidos y hexápodos, que en conjunto son los Pokémon generalmente asociados al tipo insecto. La primera división que nos encontramos en este árbol nos lleva a los nidarios. Estos son considerados uno de los animales más antiguos en la historia del planeta. Los corales como Corsola y las medusas como Tentacruel son animales cuyos ancestros se cree que existieron hace más de 700 millones de años, volviéndolos el grupo de animales con múltiples órganos más antiguos del planeta. Luego tenemos a Cursola, una subespecie de los Corsolas comunes de Yoto que se pueden encontrar en la región de Galar. Estos Pokémon aparecieron luego de que cambios climáticos destruyeran sus hábitats naturales, una referencia a un fenómeno real llamado el blanqueamiento de corales, el cual ocurre debido a los cambios climáticos y lleva a una mayor mortalidad de los corales. Luego, si nos vamos por la segunda rama, llegaremos a los nefrozoos, la rama más grande de animales, caracterizada por la simetría bilateral de sus individuos. Normalmente esta se separaría en dos ramas importantes, pero en esta ocasión partiremos hablando únicamente de la protozomia, donde se encontrarán un amplio rango de animales invertebrados y la mayoría de Pokémon insecto. Estos se dividen en los artrópodos y los espirales. En este último podemos encontrar a los gusanos de tierra como Earthworm, el único Pokémon que estará solito en su rama, separado de sus vecinos los moluscos. Acá podemos encontrar a los bivalvos, que son básicamente almejas, con Pokémon como Cloyster. Luego tenemos a los cefalópodos, que se caracterizan por su cabeza predominante y sus múltiples brazos. Tanto en el mundo Pokémon como en la vida real, uno de sus ancestros son los amonites, representados por Pokémon como Omastar. Y luego tenemos a las especies más actuales, con Malamar representando a los calamares y Grapploct y Octillery representando a los pulpos. De hecho, canónicamente se ha establecido la conexión evolutiva entre Octillery y Omastar, por lo que podemos ver que la evolución biológica de la vida real inspira a su equivalente en el mundo Pokémon. Y finalmente en esta rama tenemos a los gastrópodos, una clase compuesta principalmente de lo que serían los caracoles y babosas. Acá nos podemos encontrar con Gastrodon, una babosa de mar, la cual de hecho parece estar en un proceso de especiación. La especiación es un proceso por el que dos poblaciones de una misma especie evolucionan por separado y nace al menos una nueva especie. Y en el caso de Gastrodon sabemos que dependiendo de dónde
conforme crezca una población, sus características físicas serán bastante diferentes, y esto a lo largo de cientos o miles de años podría llevar a que estos dos tipos de Gastrodon se vuelvan dos especies diferentes. Manaphy está inspirado en los ángeles de mar, un tipo de babosa de mar al igual que Gastrodon, y aunque muchos árboles evolutivos hechos por fans en internet suelen poner a todos los Pokémon legendarios y míticos saliendo directamente de Arceus, canónicamente, como ya vimos antes, Arceus solo parece haber sido responsable de la creación del trío de Pokémon míticos, el trío de Pokémon de los lagos y Mew. Todos los demás parecen haber surgido en el mundo Pokémon a partir de una evolución natural, y esa es una de las tantas cosas que me molestaban de los árboles hechos por fans. Luego de Manaphy sabemos que sale Phione, y luego tenemos a los gastrópodos terrestres. Accelgor está inspirado en un caracol que perdió su concha. Su conexión con Karrablast viene de que Game Freak quería una dupla de Pokémon insectos inspirados en un caracol y un escarabajo que se alimente de caracoles. De ahí viene que Karrablast, el escarabajo, se robe la concha del caracol, Chelmet, que honestamente visualmente parece mucho más un nautilo que un caracol, pero si Game Freak dice que estos son un escarabajo y un caracol, pues entonces Accelgor se va a la rama de caracoles. Y junto a él podemos encontrar a Goodra, el Pokémon dragón babosa, que en Hisui se vuelve el dragón caracol. Con esto acabamos con los moluscos y podemos retroceder al comienzo de esta rama. En los artrópodos encontraremos a los invertebrados recubiertos por un exoesqueleto. Acá tenemos a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos y a los mirápodos. Pero partiremos con uno de los ancestros de todos ellos, Armaldo. Este Pokémon está inspirado en el Anomalocaris, un artrópodo que vivió en las profundidades del océano hace millones de años, y en el mundo Pokémon es considerado el ancestro de algunos Pokémon insectos. A partir de aquí podemos avanzar a los Chelicerados, donde encontraremos el origen de los arácnidos. Acá tendremos a Kabutops, un Pokémon que en la vida real es considerado un fósil viviente. Los cangrejos cerradura son animales que han vivido desde hace más de 200 millones de años, y aunque en el mundo Pokémon Kabutops se extinguió, en la vida real estos animales siguen vivos. Luego nos encontraremos con los dos grandes grupos de arácnidos, y aquí es donde se evidenciará un problema que los más atentos ya habrán notado antes. En Pokémon, la consistencia en el número de extremidades es inexistente. En las arañas tenemos a Ariados, Galvántula, Araquanid y Speedops. Dos de ellos tienen 4 patas, uno tiene 6 patas y el otro tiene 8, lo cual evolutivamente no tiene sentido. Y esto, como les dije, ya lo vimos antes, como por ejemplo Manaphy y Goodra, que ambos tienen piernas y brazos, pero Gastrodon no tiene nada y Accelgor solo tiene brazos. Esto evolutivamente es muy extraño. Normalmente, lo que determinará la cantidad de extremidades que tendrá un grupo de animales será la cantidad de extremidades que tenía el ancestro en común. Por ejemplo, el ancestro en común de las arañas tenía 8 patas y por eso los arácnidos tienen 8 patas. Lo mismo pasa con los anfibios, reptiles y mamíferos. Nuestro ancestro en común tenía 4 extremidades y por eso nosotros también las tenemos. Y sí, existen casos como las ballenas, delfines o serpientes que parecen perder extremidades, pero las extremidades siguen ahí, solamente están atrofiadas, inútiles porque no las utilizan. Por lo que en definitiva a Game Freak simplemente no le interesa ser consistente con la biología de los animales, y no se limita solo al número de extremidades. Por dar otro ejemplo, el pelo se supone que solamente evolucionó en los mamíferos, y aún así los podemos ver en múltiples ramas del árbol evolutivo Pokémon. Las aves fueron las únicas que evolucionaron plumas, y aún así hay Pokémon de otras ramas que también tienen plumas. Por lo tanto, guiarse por las apariencias de un Pokémon es básicamente un caso perdido. Así que de ahora en adelante, simplemente ignorémoslo. Pasando ahora a los escorpiones, tenemos a Gliscor y a Drapion, y entre estos dos, Gliscor es el más extraño, porque es mitad escorpión, mitad murciélago, y podríamos fácilmente haberlo puesto en cualquiera de los dos, pero como en la Pokédex es clasificado como el Pokémon escorpión, pues se va a la rama de los escorpiones. Ahora podemos retroceder hasta el inicio de los artrópodos y movernos a la rama de los mandibulados, llamados así por las mandíbulas que presentan la mayoría de los animales de este grupo. Acá nos encontramos a los miriápodos, que serían básicamente los 100 pies y 1000 pies, que curiosamente fueron de los primeros animales en salir del océano para vivir en la tierra, y entre ellos tendremos a Centiskorch y Scolipede. Por el otro lado nos moveremos a los pancrustáceos, que como el nombre indica se compone por los crustáceos, pero también por los insectos. Pero hablaremos primero de los crustáceos. Los primeros que nos encontraremos acá serán los animales más odiados por Darwin, principalmente por lo difícil que le fue a él clasificarlos en algún grupo de animales. Y estoy hablando de los cirrípedos, comúnmente conocidos como percebes. Estos animales resultaron ser crustáceos, y en el mundo Pokémon tenemos a dos representantes, Barbaracle y Chuckle. Así es,
Chuckle es un percebe. A pesar de que la mayoría de la gente lo ha intentado clasificar como una tortuga o incluso un endolito por algún motivo, su nombre japonés y chino de hecho nos da la respuesta. En japonés se llama Tsubotsubo, un juego de palabras entre la palabra tsubo, que significa jarro, y fujitsubo, el cual es un tipo de percebe. Y de hecho, si miras el cuerpo de Chuckle, este literalmente se ve como los percebes que vemos pegados en ballenas o barcos. Luego tenemos a los isópodos. Acá podemos encontrar animales como las cochinillas o chanchitos de tierra, dependiendo de cómo le digas tú, y su representante en este árbol será Golisopod. Y finalmente llegamos a los cangrejos. Bueno, no todos acá son cangrejos, pero se entiende. Y si no se entiende, pues les dejaré este video para que lo vean después, es un tema muy interesante. A la derecha, separados del resto, tendremos a los camarones con Clawitzer, luego tendremos a las langostas con Crowdunt, a los anómuros con el cangrejo Yeti representado por Crabominable y el cangrejo ermitaño representado por Crustle. Y por último tenemos a los verdaderos cangrejos con Kingler y Cloth, lo que nos deja avanzar finalmente a la rama de los insectos. El nombre científico para estos son los hexápodos, que viene literalmente de 6 patas, porque todos los insectos tienen 6 patas, excepto en Pokémon donde, como ya discutimos antes, eso es totalmente irrelevante. Los primeros que encontraremos acá serán a los paleópteros, las libélulas, con su único representante en Pokémon siendo Yanmega. Luego la rama se separará y nos llevará a los polineópteros, donde encontraremos Pokémon como Cricketun, el grillo, Lokix, el saltamontes, y las evoluciones de Scyther, Kleavor y Scizor, que serían versiones de roca y de metal de una mantis religiosa. Y si se preguntan por qué Cricketun y Lokix parecen más cercanos en la rama en comparación con Scizor y Kleavor, es porque la relación entre los grillos y los saltamontes es más cercana entre ellos que con las mantis religiosas. La segunda ramificación nos llevará a los hemípteros. Acá encontraremos a Masquerain, inspirada en los guérridos, unos insectos que pueden caminar en el agua, mientras que el resto de esta rama serán las cigarras, con las evoluciones de Nincada, Ninjask y Shedinja. Pero hay un tercer Pokémon que parece encontrarse en esta parte del árbol. Parasect es un Pokémon muy misterioso. A primera vista su diseño podría indicar que es un cangrejo ermitaño, pero primero hay que recordar que lo que tiene en la espalda no es una concha, sino un hongo, y más específicamente un hongo que afecta a insectos, por lo que no puede ser un cangrejo. Y considerando sus similitudes visuales con Nincada y que existen hongos como estos que afectan a las cigarras, es bastante probable que Parasect merezca estar en esta parte del árbol. Admito que hasta el momento este es el Pokémon con la conexión más floja de todo el árbol, pero la verdad con Parasect teníamos muy poco con lo que trabajar. A partir de ahora podemos pasar a los holometábolos. Estos se llaman así porque todos los insectos que están en esta parte de la rama evolutiva pasan por el proceso de la metamorfosis, es decir, su ciclo de la vida parte con un huevo, pasan a una larva, una pupa y por último el ímago, que sería la parte final de la metamorfosis. Acá partiremos con los himenópteros, que serían abejas, avispas y hormigas. En la parte de las abejas tendremos a Vespiquen y a Beedrill, quien algunos cuestionan si es una abeja o una avispa, pero considerando que se llama Beedrill, es de la categoría abeja venenosa e incluso se le ve haciendo miel, pues creo que no es discutible decir que sí es una abeja. Y luego en las hormigas tenemos a Durant y a Libani, y este último fue bastante difícil de posicionar, pues en internet no parece haber un consenso de qué es exactamente Libani y tampoco tenemos una entrevista que nos dé la respuesta. Visualmente esta podría parecer una mantis religiosa o un palote, insecto palo o como tú le digas, específicamente los que se mimetizan en forma de hoja. Pero el problema con estas opciones es que ni los palotes ni las mantis religiosas son holometábolos. Ellos no pasan por las etapas de larva y pupa, y sabemos que Libani sí pasa por esas etapas. Por lo tanto, Libani probablemente sea una combinación entre las hormigas cortadoras de hojas y las hormigas tejedoras. Lo más interesante de estas últimas es que estas hormigas utilizan la seda de sus larvas para tejer sus colonias usando hojas, pero las larvas solo pueden producir una cantidad limitada de seda y por lo tanto después las larvas no pueden armar una pupa. Y curiosamente, Libani es el único Pokémon cuya etapa de pupa no está metido en una pupa. En su lugar está recubierto con hojas porque no le queda seda para armarse una pupa. Nuestra siguiente rama se dividirá en dos partes. La primera de ellas nos llevará a la rama de mariposas, polillas y moscas. Ribombee parece estar inspirada en las moscas abejorro, y es de momento el único Pokémon que entra en la categoría de moscas. Luego, si avanzamos por la rama de los lepidópteros, nos encontraremos con las mariposas y polillas, y la diferencia entre ellas es muy difícil de determinar. Visualmente se puede diferenciar de cierta manera a las polillas por las antenas. Las antenas de las mariposas son delgadas y largas, mientras que las antenas de las polillas se ven más peludas. Pero más allá de eso, incluso la diferenciación filogenética
genética entre mariposas y polillas es algo que no está totalmente determinado, y por lo tanto en el árbol evolutivo en realidad están todas mezcladas entre sí. Acá podemos encontrar a Vivillon, un tipo de mariposa que parece estar pasando por el mismo tipo de especiación de Gastrodon, pues dependiendo de la parte del mundo en el que ésta crezca, el patrón de sus alas cambiará, lo que nos quiere decir que probablemente en un futuro lejano, cada uno de estos Vivillon terminará evolucionando en una especie independiente. Luego tenemos a Butterfree, a Beautyfly y Dustox saliendo de la misma rama, a Volcarona, Frostmoth, Venomoth, y luego tenemos un grupo de polillas que han recibido 3 Pokémon distintos. Los Bagworms, también conocidos como orugas de saquito o bichos de canasto, son un tipo de polilla que cuando están en su etapa de larva usan su seda y materiales del entorno para crear su pupa. Esto se ve perfectamente reflejado en Burmy, que forma su pupa usando plantas, basura o tierra. Su evolución hembra, Wormadam, se mantiene dentro de su pupa en referencia a las polillas hembra de esta especie a las que jamás les crecen alas y se mantienen dentro de la pupa, mientras que Mothim representa a los individuos machos que sí les crecen alas. Y aunque no lo parezca a primera vista, Forretress es otro Pokémon inspirado en este mismo insecto. Si avanzamos ahora por la otra rama que habíamos visto antes, llegaremos a los Neurópteros, donde encontraremos a las hormigas león que inspiraron la línea evolutiva de Flygon. Y por último llegamos a los Coleópteros, es decir, a los escarabajos. El que está más separado del resto es Escavalier, que como ya mencionamos antes, es un Pokémon inspirado en un escarabajo que se alimenta de caracoles, específicamente el Carabus smaragdinus, que es el único escarabajo de la familia Carávida que encontraremos en este árbol, pues el resto estará en el superorden Polyphaga. Aquí por un lado tendremos la rama de los escarabajos luciérnaga con Illumise y Volbeat. En la otra rama tendremos a las mariquitas, chinitas o como ustedes les digan, con Orbital y Ledian. Y luego llegamos a la superfamilia de los Scarabaeoidea, la gran familia donde se encuentran básicamente todas las especies de escarabajos clásicos que uno se imagina cuando te hablan de escarabajos. Tenemos a los escarabajos rinocerontes con Heracross, los escarabajos ciervo o escarabajo alce con Vikavolt y Pinsir, y un escarabajo sagrado con Ravska, con lo que terminamos la rama evolutiva de insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos y nidarios. Armar todos estos videos ha sido muy complicado y ha tomado mucho tiempo, así que de verdad les agradecería que muestren todo su apoyo en los comentarios y no olviden dejar su like. Y por supuesto, si es que no quieren perderse el resto de videos de este árbol evolutivo, no duden en suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis y si después se arrepienten pueden simplemente desuscribirse. Así que con eso dicho, gente, espero que hayan disfrutado mucho el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana. Adiós.